Bueno, en la sesión, en la sesión de hoy, la idea es trabajar ya o empezar a trabajar componente geométrico. El componente geométrico en las pruebas Saber 11, ¿qué les pretende evaluar? Bueno, entonces, en ese componente geométrico, ¿qué se pretende o qué pretende la prueba trabajarles? Bueno, triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, rectas, cilindros y sus medidas, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia eso? A figuras geométricas y a cuerpos sólidos, ¿no? Y sus medidas, pues perímetro, áreas, volúmenes, ¿no? Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas o perpendicularidad, ¿cierto? Sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué teoremas clásicos, como el de Pitágoras, Tales, ¿cierto? Transformaciones en el plano, ¿vale? Y acá hace falta un componente de trigonometría, ¿cierto? Ángulos, relaciones o, sí, relaciones trigonométricas, teorema de seno, teorema del coseno, ¿vale? Y cónicas, si recordamos bien, circunferencia, parábola, hipérbola, elipse, ¿listo? Eso es lo que pretende la prueba evaluarles en geometría. Entonces son temas que se ha trabajado o que se ha trabajado durante bastante tiempo, ¿cierto? Durante todos los años que se han visto matemáticas, pero la idea es volverlos a retomar, ¿listo? Entonces, ¿si recordamos algunos de esos temas o estamos, o más o menos? ¿Si lo recordamos o más o menos? ¿Más o menos? Bueno, la idea es trabajar la idea es trabajar unas 4 sesiones, 3, 4 sesiones de geometría, ahí songo, sorongo, y poder ir reforzando esas temáticas para la prueba, ¿no? La parte de geometría no es difícil, sino simplemente tener muy presente algunos conceptos importantes, hallar áreas. En eso no nos podemos equivocar, que es hallar áreas, hallar un volumen, ¿cierto? Y vamos también a hacer una relación con la parte de álgebra, que no siempre vamos a trabajar con valores numéricos, sino en algunos casos vamos a trabajar con valores, con expresiones algebraicas. Entonces vamos a hacer un recorderis de eso, ¿listo? Entonces vamos a comenzar desde lo más básico y cada vez que avancemos vamos aumentando un poquitico el nivel de la prueba, ¿listo? Entonces, en esencia eso es lo que vamos a trabajar durante estas sesiones. La idea es hacer una sesión de solo trigonometría, recordar todito, todito, lo básico, ¿no?
lo más importante, ¿listo? Que usted necesite en la prueba, ¿no? Bueno, la geometría que nosotros trabajamos, o que trabajamos nosotros, la geometría de Euclides o geometría euclidiana, que cómo la podemos definir como el conjunto de propiedades y relaciones sobre las figuras geométricas que expuso el matemático Euclides de Alejandría alrededor del año 300 antes de Cristo en su obra magna Elementos de Geometría. Es uno de los libros más importantes en matemáticas, uno de los libros más antiguos que, por ejemplo, que la Biblia, ¿sí? Y en ese libro, que se puede notar? Están las bases de la geometría que hoy en día es- hemos trabajado o que trabajamos desde primaria, secundaria y ya desde el punto de vista universitario. ¿Listo? Bien. Bueno, para entender un poquitico la parte de geometría, hay que arrancar con lo siguiente, que siempre cuando trabajamos esta materia, arrancamos con unos conceptos no definidos, que son aquellos conceptos que, ¿por qué? Porque en geometría se necesita desarrollar un vocabulario y para ello necesitamos desarrollar palabras que se obtienen en la vida cotidiana. Por ejemplo, punto, recta y plano. Esos son tres conceptos que no son definibles en geometría, no tienen una definición, ¿sí o no? Pero nosotros los podemos reconocer, los sabemos reconocer en la vida cotidiana. Entonces, con eso arrancamos un curso de geometría, dando, dando conocimiento a esos tres conceptos, punto, recta y plano. Ustedes, por ejemplo, cómo podrían definir o identificar un punto? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo se podría definir una recta? ¿Cómo podemos identificar un plano? ¿Cómo lo podemos nosotros identificarlo con sus palabritas? ¿Cómo lo haría? Un lugar específico, una línea que une un punto a otro, un punto que podemos encontrar en el eje X e Y, bueno, ¿cierto? Te lo podemos ver desde diferentes contextos, ¿listo? Entonces, son términos que no son definidos, no son posibles de dar una definición, sino simplemente con nuestras palabras los podemos describir, ¿listo? Las podemos, es describir, más no definirlos. Importante eso, ¿listo? No obstante, si habrá definiciones, ¿no? Necesitamos conocer el significado exacto de los términos que utilizamos en geometría y para ello utilizamos las definiciones. Por ejemplo, la bisectriz. Bisectriz de un ángulo es la semirrecta que tiene su origen en el vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos congruentes. Aquí recuerde que sinónimo de congruencia es igual. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo, una definición que es que es muy importante en geometría. Recordemos, nosotros tenemos acá dos semirrectas. Y ese espacio que se forma acá entre ellas, ¿cierto? O sea, esa abertura que se forma acá entre esas dos recticas es lo que conocemos como ángulo, ¿sí o no? Entonces, aquí se forma un ángulo. Usualmente los ángulos o se notan con letras griegas o se notan con letras mayúsculas, bueno, ¿listo? Entonces, esa abertura que se forma es un ángulo entre dos semirrectas. Y cuando paso por la mitad una semirrecta, esa semirrecta, ¿qué va a hacer? Divide ese ángulo en dos partes iguales. A esa semirrecta es lo que conocemos como bisectriz. Entonces, es aquella recta que divide un ángulo en dos partes iguales o en dos ángulos
congruentes. ¿Sí? Sí es claro ese concepto de C3. Entonces, por ejemplo, si este ángulo, un ejemplo, si este ángulo mide 60, ¿cierto? Al pasar la semirrecta, pues va a quedar dividido en 30 grados y 30 grados. Entonces, a eso es lo que conocemos como bisectores. ¿Listo? Sí, yo las comparto, ¿vale? Yo las comparto. También en matemáticas se trabaja con algunos postulados o axiomas, que son proposiciones que se aceptan como verdaderas sin ser demostrables. Eso es importante. Y también unos teoremas, que son proposiciones que para aceptarlas como verdaderas debe ser demostradas a partir de postulados, definiciones o teoremas ya demostrados, siguiendo obviamente una deducción lógica. Teoremas que importantísimos que se trabajan en geometría, hay muchísimos, pero los que se trabajan en secundaria, Pitágoras, teorema de Tales, teorema de seno, teorema de coseno. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a describir esas nociones que acabamos de mencionar. Punto. Entonces, es un término no definido en geometría, ¿no? La podemos ver como la huella que deja un alfiler en una hoja, nos da la idea de punto, ¿cierto? Usualmente los puntos los denominaremos por letras mayúsculas. Usualmente los puntos los denominaremos por letras mayúsculas, ¿listo? O los denotaremos con letras mayúsculas. Recta, ¿qué es eso de recta? Es otro término no definido en geometría. A veces, ¿cómo se define? La unión es la unión de infinitos puntos, ¿listo? Es la unión de infinitos puntos. O es la unión de dos puntos. Bueno, también lo podemos describir de esa forma, ¿listo? Y usualmente una recta, ¿cómo se denota? Damos dos puntos en la recta, pasamos una línea entre ellas y se denota por una letra minúscula, ¿listo? Bueno, también hablamos de semirrectas, que aquí son semirrectas, que es tomar parte de la recta completa, ¿cierto? Es tomar una parte de la recta completa, ¿listo? Donde damos un origen. Por ejemplo, cuando hicimos ahorita este ejemplito de bisectriz, esto es una semirrecta, porque el punto de origen aquí, ¿quién es? B. Entonces, estamos tomando una parte de una recta, entonces semirrecta, ¿listo? Bien. También, ojo aquí la diferencia entre semirrecta y segmento. Son son cosas diferentes. Cuando ustedes les hablan de segmento de una recta, ¿a qué hace referencia a eso? Entonces, por ejemplo, usted tiene acá su recta. ¿Por qué colocamos las flechitas? ¿Sí o no? Porque se extienden infinitamente a ambos sentidos. ¿Listo? ¿Qué es un segmento? Que dado dos puntos acá, entonces es tomar parte de una recta. ¿Listo? Y usualmente el segmento se denota entre los dos punticos y se le coloca una barrita arriba. Esa barrita significa segmento. Tenga en cuenta que AB o BA es lo mismo, ¿listo? También puedo tener esto. Ubico acá un punto C. Entonces tomo esta parte y tengo el segmento CB o BC, ¿listo? Entonces, segmento, dado dos puntos A, B en una recta, ¿cierto? Entonces, es el pedacito que se toma, ¿listo? Entonces, cuidado con esa diferencia que de pronto en en las preguntas les aparece mucho eso, ¿listo? Perfecto. Otro segmento que puedo tomar acá es este de acá que dijo Catalina. AC o sea, ¿listo? ¿Vale? Entonces tengan presente eso. ¿Por qué? Porque en algunos ejercicios, por ejemplo, les dan un triángulo,
los lados, ¿cómo se los denota? Ah, no, el lado AB, el lado AC, el lado BC. Son segmenticos, ¿por qué? Porque geométricamente, cuando nosotros trazamos un triángulo, esas son rectas, rectas que se extienden infinitamente, pero que solamente estamos tomando parte de ellas. ¿Listo? Ese es el concepto con un poquitico más global, pero esa es la idea para que reconozcan cuando estamos hablando de segmento. ¿Listo? Y plano, pues es otro término que no está definido en geometría, ¿no? ¿Listo? Bueno, hasta ahí. ¿Tiene alguna pregunta, duda? O si estamos bien o están o los confundí. Sí, vamos bien, sí, es cara esas ideas. ¿Listo? Bueno. Cuando nosotros hablamos de rectas, hay algunos tipos de rectas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de rectas, hay unos tipos de rectas. Rectas secantes, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ya nosotros podemos reconocerlas. Cuando ustedes les hablan de estas dado dos rectas paralelas, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que sean paralelas, muchachos? Que son diferentes, pero ¿qué más? Entonces, que no se tocan, ¿cierto? Que no se tocan, ¿sí o no? Que no se tocan, que no se tocan, ¿no? Que nunca se cortan en un punto, que tienen la misma inclinación, ¿listo? Entonces, rectas paralelas. Entonces, dos rectas son paralelas cuando no se cortan en un punto, tienen tienen la misma inclinación o pendiente, ¿cierto? Usted se dice que esas dos rectas son paralelas. ¿Y cómo en geometría se denota? Entonces, la recta L con esas dos barritas hacia arriba significa que son paralelas. ¿Listo? Recta L y M son paralelas. ¿Listo? Listo. Rectas paralelas. Rectas paralelas. Esto desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista gráfico, esas son dos rectas paralelas. Pero si yo, por ejemplo, desde el punto de vista geométrico, ¿cómo yo reconozco que dos rectas son paralelas? Entonces ya les explico ahorita cuando identifico que dos rectas son paralelas desde el punto de vista geométrico, no desde el punto de vista gráfico, sino geométrico. ¿Listo? Entonces, esa es la primera recta. La otra recta son las rectas secantes, que son aquellas que se cortan, ¿cierto? En un punto, no tienen la misma pendiente o inclinación como se muestra aquí en la figura. ¿Listo? Entonces, hablamos de rectas secantes. Y las otras rectas, pues ya nosotros las conocemos, que son las rectas perpendiculares. Cuando dos rectas son perpendiculares o ortogonales, también se les conoce. Cuando dos rectas son perpendiculares. Cuando dos recticas son perpendiculares. Entonces, aquí se dice que son secantes, que se cortan en un punto, ¿cierto? Pero cada una tiene diferente, no tiene la misma pendiente inclinación. Cuando hablamos de rectas perpendiculares, a ver, busquen ahí, cuando dos rectas son perpendiculares. Perfecto. Que se cortan en un punto y forman cuatro, o forman un ángulo recto, ¿cierto? Forman un ángulo recto. Un ejemplo de ellos, lo hemos trabajado cantidad de veces, es el plano cartesiano.
Es el plano cartesiano. Da una recta horizontal, una recta vertical, se corta en un punto, ¿cierto? Que ese punto es el origen, ¿sí o no? Y cuando se cortan, forma ¿qué? Ángulos rectos, o sea, ángulos cuya medida, cuatro ángulos rectos, cuya medida es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, pilas con esa diferencia. ¿Y cómo denotamos dos rectas paralelas? Entonces, dos rectas paralelas se denota con este simbolito. Este simbolito de acá significa que son perpendiculares. ¿Listo? Entonces, pilas con las tres tipos de rectas, paralelas, secantes y perpendiculares. Es importante que cuando estemos haciendo ejercicios las reconozcamos, ¿listo? Reconozcamos qué es lo que significa, características, las características de cada una, para así responder bien las preguntas. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Bien. Otro concepto en geometría, otra definición en geometría importante es ángulo. Es importante saber qué es un ángulo, ¿no? Ya lo vimos, el ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas, ¿cierto? Y esa abertura que se forma es, es lo que conocemos como ángulo, ¿no? Por ejemplo, acá, en el dibujito, la abertura que se forma entre esas dos semirrectas es lo que denotamos como ángulo. Se denota con letras minúsculas, con letras griegas o teniendo en cuenta el punto. En ese caso hablaríamos del ángulo A. ¿Listo? Del ángulo A. Bien. Este simbolito de acá denota ángulo. ¿Listo? Este simbolito de acá denota ángulo. A veces también se denota de esta forma, en letras mayúsculas. Les doy un ejemplo para que la tengan muy presente. Por ejemplo, nosotros tenemos el triángulo A, B, C. Entonces, una forma de notar los ángulos, recordemos que los ángulos son estas aberturas que se forman acá, ¿cierto? Entonces, una notación sería ángulo A, ángulo B, ángulo C. Recuerde que esos punticos acá se conocen como vértices, ¿cierto? Esa es una forma de notar los ángulos. Otra forma de denotar los ángulos es la siguiente. Ángulo BAC o ángulo CAB. ¿Qué significa esa notación? Aquí estamos haciendo referencia que estamos hablando del ángulo A, ¿cierto? Hacemos referencia a que estamos denotando el ángulo A. ¿Listo? Perfecto. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia del ángulo B, te lo puedo notar así. Ángulo ABC o ángulo, ¿cierto? CBA. Entonces, aquí con esa notación, pues estoy haciendo referencia a qué ángulo, al B. ¿Listo? El de la mitad. O si yo quiero hacer referencia al ángulo C, te lo puedo anotar. Ángulo BCA, perfecto, muy bien. BCA o ángulo ACB. Entonces, aquí estoy haciendo referencia al ángulo C y aquí al ángulo B. Sí, sí es clara esa notación. Entonces, son diferentes notaciones que pueden aparecer en un ejercicio, pero es importante reconocer que la letra que esté en la mitad, pues, es el ángulo que usted debe tener presente. En este caso, el ángulo A, aquí el ángulo B y aquí el ángulo C. Entonces, son diferentes notaciones. ¿Si es clara esa notación o es confusa? ¿Si es clara esa notación o es confusa para... Listo. Bien.
Hasta ahí vamos bien. Entonces son cositas básicas que debemos reconocer, no nos puede olvidar. ¿Listo? ¿Vale? No se nos puede olvidar. ¿Listo? Cuando decimos que dos ángulos son congruentes, pues son aquellos ángulos pues, que tienen la misma medida. ¿Listo? Recuerde que los ángulos lo medimos en grados, ¿no? Ya vimos lo que es una bisectriz de un ángulo, ¿cierto? Que es aquella recta que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. También hablamos de ángulos complementarios, que es un ángulo complementario perfecto, que al sumarlos, los dos ángulos, nos debe dar 90 grados. Los dos, ¿cierto? Que al sumar dos ángulos nos debe dar 90 grados. Un ejemplo. El complemento de 30 grados. Ah, no, pues es 60. 30 más 60, 90 grados. El complemento de 73 grados. Ah, no, pues es 17, porque al sumar ambos nos da 90 grados. Ustedes recuerden que cuando les hablen de ángulos complementarios, son aquellos que al sumarlos nos da 90 grados. ¿Listo? Ok, ya va. ¿Qué va a ser un minutico? Ya va. Sí, que ya va, ¿listo? Y cuando les hablen de ángulos suplementarios, entonces, que al sumar los dos ángulos, la medida nos debe dar 180 grados. Muy bien. Entonces, supremento de 30, ah, no, es 150. Supremento de 73 grados es 107, porque al sumarlo nos da 180 grados. ¿Listo? Ustedes, por favor, tengan presente que esto sale mucho en las pruebas. Ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Ustedes, importante reconocer qué es lo que significa cada uno. ¿Listo? Ahí, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Recordemos la clasificación de los ángulos, ¿no? Esto, una breve explicación. Ángulo recto, pues aquel ángulo que mide 90 grados, no lo olviden, ¿cierto? Ángulo agudo es un ángulo cuya medida es menor a 90 grados, como vemos en la figura. Ángulo obtuso, cuando el ángulo mide más de 90 grados. Y ángulo llano, ¿cierto? Cuando el ángulo mide exactamente 180 grados. ¿Listo? Bien. También hay ángulos que se conocen como ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son aquellos ángulos? Entonces, que dado dos rectas que se cruzan, ¿cierto? Entonces, como se denota aquí en la figurita, como observamos aquí en la figurita, ¿listo? Estos dos ángulos es lo que conocemos como ángulos opuestos. Y como son opuestos, ¿qué significa eso? Pues que van a tener la misma medida. Entonces, opuestos por un vértice. Ojo, eso sucede dado un vértice. ¿Listo? Opuestos por un vértice. Y los ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Sí, son congruentes, siempre. ¿Listo? Siempre. Son congruentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo trazo dos rectas acá,
¿Listo? Entonces, el ángulo que se forma acá es opuesto al ángulo que se forma acá. Y ambos ángulos tienen la misma medida, ¿cierto? Y el ángulo que se forma acá vendría siendo opuesto al ángulo que se forma acá. Y tienen la misma medida. Sí, dos rectas, ¿no? Dado dos rectas que se forman, entonces, que ese puntico acá es lo que conocemos vértice. ¿Listo? ¿Vale? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, o por ejemplo, si yo tengo acá dado dos rectas, ¿cierto? ¿Sí o no? Al cruzar se forman ángulos, entonces el ángulo que se forma acá, esos dos son opuestos, son opuestos, misma medida, y el ángulo que se forma acá son opuestos, pues tienen la misma medida. ¿Listo? Entonces, ahí lo que conocemos como ángulos opuestos por el vértice, porque por este vértice es donde podemos identificarlos. ¿Listo? Opuestos por el vértice. Ok, listo, perfecto. Listo. Rectas perpendiculares, cuando forman un ángulo de 90 grados. Listo. Y bueno, y vamos a ver otro conceptico un poquitico más, no es difícil, pero sí de pronto es un poco confuso. Cuando hablamos de ángulos alternos internos, tanto externos como internos. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. ¿Listo? Cualquier cosa me pregunta, ¿vale? Yo les decía a ustedes que cómo nosotros podemos identificar que dos rectas son paralelas desde el punto de vista geométrico. No desde el punto de vista gráfico, que ya sabemos que dos son rectas que no cortan en un punto, ¿cierto? Y que tienen la misma pendiente de inclinación. Eso desde el punto de vista gráfico nosotros lo podemos identificar. Pero ¿cómo lo podemos identificar ya desde un punto de vista más? Creí que el marco no. ¿Qué? Listo, perfecto. Ángulos alternos internos. Entonces, cuando dos rectas son paralelas, dado dos rectas paralelas, ¿cómo sabemos que son paralelas? Entonces, póngale cuidado. Trazamos dos rectas, recta L y recta M. ¿Cómo identifico que esas dos rectas son paralelas? ¿Cómo sé que son paralelas? Para ello, ¿qué hago? Atravieso una recta, atravieso una recta entre ellas dos. ¿Listo? A esa rectica se le conoce como recta transversal. ¿Listo? Listo. Cuando se atraviesa esas rectas, ¿qué va a pasar? Se va a formar unos ángulos, ¿cierto? Se forman unos ángulos. Se forma acá un ángulo, ¿cierto? Ángulo uno, ángulo 2, ángulo, ángulo 3, ángulo 4, ¿sí o no? Acá se forma otro ángulo 5, ángulo 6, sí, no, 3. ¿Listo? Se forman unos ángulos. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Esos ángulos que se forman ahí, ojo ahí, esos ángulos que se forman ahí, ¿cierto? Entonces, es lo que en geometría conocemos como ángulos
ángulos internos, ¿cierto? Acá hay unos ángulos internos y hay unos ángulos externos. ¿Cuáles serían los internos? ¿Cuáles serían aquí los internos? Muy bien, pues los que están entre la recta, los que están entre L y M, ¿sí o no? O sea, 4, 3, 6 y 5. ¿Cuáles son los ángulos externos? Perfecto. Ángulo uno, ¿cierto? Ángulo 2, ángulo 7 y ángulo 8. Listo. Y ángulo 8. Listo. Bien, ahora sí, cuando nosotros hablamos de ángulos alternos o ángulos alternos, ¿listo? Entonces, cuando esos dos ángulos sean adyacentes el uno al otro. Entonces, por ejemplo, acá, el 3, ¿cierto? El ángulo 3, ¿a quién le correspondería? El ángulo 3 a 6, muy bien, ¿cierto? Al ángulo 6. Cuando pasa eso, muchachos, cuando estos dos ángulos son iguales, porque van a ser iguales, van a ser congruentes, cuando pasa eso, es lo que conoce, ahí podemos afirmar que la recta L y M son paralelas. Cuando esos dos ángulos, que son ángulos alternos, sean de igual medida. Entonces, ahí afirmamos que esas dos rectas son paralelas. En el próximo tallercito que hagamos, lo vamos a ver con un ejercicio, que lo van a ver mucho más sencillito. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los ángulos alternos. 4 y 5, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué ángulos alternos tenemos? Uno sería 3 y 6, ¿cierto? Y el otro es el ángulo 4 y 5. Perfecto, perfecto. Hasta ahí, ¿vamos bien? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Esos son los internos, ¿no? Internos. 3 con el 6 y 4 con el 5. Y si yo le dijera cuáles serían los externos, los ángulos alternos externos, muy bien, entonces sería ¿quién? 1 y 8, ¿cierto? Y el ángulo 2 y 7. ¿Listo? ¿Por qué se dicen alternos? Porque esos dos ángulos van a tener la misma media. ¿Listo? Van a tener la misma medida. Sí, hasta ahí. ¿Vamos bien o está o está un poco confuso? Listo. Eso es lo que conocemos como ángulos alternos internos. Entonces, dos rectas son paralelas si los ángulos internos son iguales. Si son alternos, son iguales. ¿Listo? Es que no tengo acá un ejercicio. Se me olvidó colocarlo. Listo. Tengan eso presente, ¿vale? Cualquier cosa, por favor, si lo pueden volver a repasar, sería genial. ¿Listo? Listo. Bien, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Recordemos un poquitico los triángulos, ¿no? ¿Qué son triángulos? ¿Listo? Dado tres puntos no colineales, ¿qué significa un punto que no sean colineales, que no están en la misma recta, ¿cierto? A, B y C, como vemos acá, la unión de segmento AB, segmento BC y el segmento CA es lo que conocemos como triángulo, ¿no? Y recuerde la clasificación de los triángulos, eso hay que tenerlo presente. Los triángulos se clasifican de dos formas, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, ¿cómo quedarían?
equilátero, isósceles y escaleno, ¿no? ¿Cuál es el equilátero? Que todos los lados son congruentes, es decir, los lados tienen la misma medida y por ende los ángulos internos, recuerde que en cualquier triángulo la suma siempre nos debe dar 180 grados, ¿cierto? Por ende, en los triángulos equiláteros, si los lados son iguales, los ángulos internos son iguales, es decir, que cada ángulo mide 60 grados. Isósceles, dos lados congruentes. Dos lados congruentes, dos ángulos congruentes. ¿Listo? Dos ángulos iguales. Escaleno, sus tres lados desiguales. Si los tres lados son desiguales, por ende los ángulos internos también son desiguales. ¿Listo? Obtusángulo, que el obtusángulo es aquel triangulito, recuerda que eso lo trabajamos el año pasado en trigonometría, cuando trabajamos la ley de seno y coseno. Entonces, el obtusángulo es aquel triangulito que uno de sus ángulos internos mide, es obtuso y los otros dos angulitos son agudos. Entonces, un ejemplo de obtusángulo, ese triángulo de acá. Este ángulo de aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, este ángulo de acá es mayor a 90 grados, ¿cierto? Y los dos ángulos de acá son menores a 90 grados, son agudos, ¿listo? Ese es un triángulo obtuso. Está el otro triangulito que es acutángulo, por ejemplo, este de acá. ¿Cuál es el acutángulo? Que los ángulos, los tres angulitos de acá, son menores a 90 grados, o sea, son agudos, ¿listo? Agudos. Y finalmente, pues el triángulo rectángulo, eso ya lo conocemos, ¿cierto? ¿Por qué se dice rectángulo? Porque ya un ángulo mide 90 grados, ¿listo? Tiene un ángulo recto. Entonces, porfa, para reconocerlos, bueno, al menos que no recuerde esos nombres, pero al menos que, ¿listo? Al menos, supongamos que esos nombres no los reconozca, ¿cierto? Pero al menos se identifique las características. Si a usted le presentan un triángulo de estos, no, pues porque tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados. Si le presentan un ángulo de estos, sus ángulos son agudos y pues este sí ya es reconocible por todos. ¿Listo? Perfecto. Hasta aquí, ¿mucha información o vamos bien? Listo, listo. Bueno, cuadriláteros, eso lo vemos también, se ha trabajado bastante geometría, pues son aquellas figuras o polígonos de cuatro lados, los más conocidos por nosotros, los que más hemos reconocido. Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene las parejas de lados opuestos, los lados opuestos son paralelos. El rombo es un paralelogramo que todos sus lados son congruentes, es decir, tienen la misma medida. El rectángulo es un paralelogramo con todos sus ángulos rectos. El cuadrado es un rectángulo con sus cuatro lados congruentes y los lados son iguales. El trapecio, ¿cierto? Es un cuadrilátero es un trapecio y tiene un solo par de lados paralelos. Los lados paralelos del trapecio se llaman bases, la base mayor, la base menor. Y trapecio, hay uno que es el de isósceles. ¿Por qué se dice isósceles? Porque dos lados son congruentes. Y recordemos, acá nos dice, eso no nos puede olvidar, que si sumamos los ángulos internos de cualquier cuadrilátero, siempre nos debe dar 360 grados. Cada vez que aumenta los lados de una figura, aumenta 180 grados la suma. Entonces, por ejemplo, si se tuvieran una figura de 5 lados, la suma interna daría 540. Si tuviera una figura de 6 lados,
Al sumar los angulitos nos daría 720. Entonces, cada vez que aumenta un lado, aumenta 180 la suma. ¿Listo? Acá está. Esos son algunos ejemplos de cuadriláteros, pero los que más utilizamos nosotros, ¿cuáles son? El cuadrado, que observamos, los lados son congruentes, misma medida, y los ángulos internos son de 90 grados. El rectángulo, que podemos observar, tenemos los lados son paralelos, se observa, y si son paralelos son congruentes, y los ángulos internos miden 90 grados. Tenemos el rombo, que podemos observar del rombo, los lados son iguales, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama ese segmentico que va de un vértice a otro vértice? ¿Cómo se llama ese segmentico que va de un vértice a otro vértice? ¿Cómo se llama eso? No, no es hipotenusa. Es una semirrecta, pero ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Área no, no, segmento no. Dia, diámetro no, si es en un círculo. Diagonal, ¿listo? Se le conoce como diagonal, ¿vale? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, un cuadrado, ¿sí o no? Esos segmenticos que unen vértices opuestos es lo que conocemos como diagonales, ¿listo? Diagonales, ¿vale? Perfecto. Y cuando ustedes escuchen qué es un polígono regular, pues son aquellas figuritas donde los lados son iguales y los ángulos internos miden lo mismo. Por ejemplo, en el caso del triángulo, es el triángulo equilátero. En el caso de los cuadriláteros sería el cuadrado. Y tendríamos aquí el pentágono, el hexágono, el octágono, el nonágono, el decágono. Entonces son figuritas de lados iguales, ángulos iguales. Perfecto. Listo. Ahora sí. El día de hoy solamente vamos a trabajar dos conceptos claves, que es el concepto de área y el concepto de perímetro. La próxima sesión vamos a trabajar volumen. ¿Listo? Entonces, hoy el concepto de área debe quedar bien hecho, de tal forma que eso no se les puede olvidar de aquí en adelante cómo hallar el área de una figura. ¿Listo? Eso no se les puede olvidar, ¿vale? Pero arranquemos con un concepto sencillito. ¿Qué es perímetro? ¿Qué es perímetro? Eh, sí, en esencia es eso, pero recuerda que no se suman los lados, sino se suma las longitudes de los lados. ¿Listo? Entonces, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Si yo tengo esta figurita acá, ¿sí o no? Perímetro de esa figurita. ¿Cuánto sería el perímetro de esa figurita? Sumamos los lados, ¿no? 5 más 5, 10, ¿cierto? Se suma 5 más 5, 10, más 4 más 2 más 1 más 3. Se nos da 20, listo. 20 unidades. ¿Qué significa unidades? Que puede ser metros o centímetros. Perfecto. ¿Listo? ¿Sí o no? Caso diferente, ojo ahí, caso diferente es en una circunferencia. Que para nosotros saber cuánto mide el perímetro, que es el bordecito, ¿cierto? La longitud, debemos conocer el radio. Y recuerde que el perímetro de una circunferencia es 2 veces pi por el radio. Eso no se le puede olvidar, 2 veces pi por el radio. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo este radio, ¿cuál es la ventaja de los ejercicios de las pruebas del estado?
que el pi se deja fijo. Es decir, que no lo vamos a reemplazar por su valor decimal, sino simplemente lo dejamos fijo, ¿listo? Lo dejamos fijo, ¿vale? Se queda fijo. No, lo dejamos así, lo dejamos así, ¿listo? Entonces, si por ejemplo ustedes les dan el radio igual a 3, ¿sí o no? ¿Cuánto sería el perímetro? Ah, no, pues sería P igual a 2 veces pi y el radio es 3, ¿cierto? Entonces nos queda 2 por 3 6. Entonces el perímetro es 6 pi, listo, no más. ¿Listo? 6 pi, ¿listo? Y recuerde que el segmentico, este segmentico, sí es lo que conocemos como diámetro, ¿listo? ¿Y qué sería el diámetro, cierto? El diámetro sería 2 veces el radio, o sea, este diámetro mediría 6, ¿listo? Entonces tengan presente esas cositas, ¿listo? Perfecto, ¿listo? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Listo. Bueno, ahora sí, ¿qué es área? Ustedes, muchachos, ¿qué es área? Yo digo a ustedes, defíname qué es área. ¿Cómo lo definiría? Eso es volumen. El espacio que ocupa un cuerpo es volumen. ¿Pero qué es área? Porque recuerda que si... No, eso no es área. El espacio es la circunferencia. El espacio, recuerda que espacio es lo que ocupa. Lo que hay dentro de la figura, listo. Lo que hay dentro de la figura. O sea, muy bien, una superficie, es la superficie. Entonces, área es cuando nosotros hallamos la extensión de una superficie. O es decir, esto de acá. Entonces, lo que hay dentro de una figura es lo que, eso es superficie. Cuando nosotros queremos saber cuánto mide esto, es lo que conocemos como área. ¿Listo? Entonces, es la medida de la extensión de una superficie. ¿Listo? Perfecto. Bien, y obviamente, para hallar el área de una figura, muchachos, pues debemos recordar esas formulitas. Que si hay que aprenderlas, sí, hay que aprenderlas. Si no las sabemos, pues a la hora de responder una pregunta, pues, pues graves, ¿no? Entonces, hay que saber esas áreas, por favor, eso no se les puede olvidar, ¿no? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. El área de un paralelogramo es base por altura. El de un rectángulo es base por altura. El de un cuadrado es lado por, ¿qué? Lado al cuadrado. El de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. El de un trapecio es base mayor más base menor por h sobre 2. Y el del círculo, pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esas expresiones es importante aprenderlas. A veces en las preguntas, a veces en las preguntas las dan, ¿sí? Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, a veces. Pero para evitar dolores de cabeza que se nos haya olvidado o que no la dan, es importante que al menos estas de acá, estas principales son las que debemos nosotros manejar, ¿listo? Manejar, ¿vale? Entonces, hagamos unos ejemplos muy sencillitos. ¿Cuánto nos daría el área de este triangulito? Entonces, recordemos, el área es igual a ¿qué? A base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, reemplazamos. La base, ¿cuánto mide? 10 metros. ¿Cuánto mide la altura? 6 metros.
y sobre 2. ¿Listo? Multiplico. 10 por 6, ¿cuánto nos da? 60. Y metros por metros nos da metros cuadrados. Todo esto sobre 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? 30 metros cuadrados. ¿Listo? Es lo que mide esa área. ¿Listo? 30 metros cuadrados. Muy bien. ¿Listo? Pongamos que nos dan este trapecio acá. ¿Listo? Entonces vamos a hallar el área de ese trapecio. Entonces empleamos la formulita. Por tanto, ¿cuál es la formulita? El área es igual a ¿qué? A base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces reemplazo los datos. Base mayor, ¿qué vendría siendo? 40 metros. Más la base menor sería 20 metros. Por altura, que la altura es 10 metros sobre 2. ¿Listo? Sumo las bases. 40 más 60, pues me da 40 más 20 me da 60 metros por 10 metros sobre 2. 60 por 10, pues me daría 600 metros cuadrados, ¿cierto? Sobre 2. ¿Y cuánto me daría el área de ese trapecio? ¿Cuánto nos daría el área de ese trapecio? 300 metros cuadrados. Perfecto. ¿Listo? 300 metros cuadrados. Muy bien. ¿Listo? Ahora ustedes, por favor, van a hallar las siguientes áreas. Eso es importante. Eso, ¿listo? Hallen las siguientes áreas. Listo. Hallamos esas áreas a ver cómo nos va. ¿Vale? Listo. Aquí les dejo las formulitas para que las tengan presente. Y ya socializamos en 5 minuticos. ¿Listo?
¿Ya las tenemos? Dime, Ortiz. Dime, Catalina. Tranquila, listo, no hay problema. La sesión queda grabada, entonces yo la subo a mi canal para que la pueda ver. Listo, perfecto. Ya vamos a acabar, ¿vale? Chao, cuídate mucho. ¿Listo? Dime, María. Esa rayita de acá, bueno, ten presente que todo esto mide 20 centímetros, ¿cierto? Y recuerda que ese es el diámetro. Entonces, para hallar el área del círculo, ¿no? Debes tener presente que es radio, ¿cierto? No te doy el resultado, sino te doy la medida de todo el diámetro. Te doy la medida de todo el diámetro. Entonces, simplemente te pido que para hallar esa área, debes tomar el radio con base a la medida del diámetro. Piénsalo bien, es tan sencillito. Listo. ¿Ya tienen la primera? La primera figurita, ¿ya la tienen? Bien, ¿cierto? Perfecto. Es un rectángulo, ¿sí o no? Recordemos que el área de un rectángulo es que base por altura. Es decir, que debo multiplicar, ¿sí o no? Debo multiplicar 100 metros por 30 metros, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto nos da? 3.000 metros cuadrados. Perfecto. ¿Sí o no? Y si yo les pidiera ya el perímetro de esa figurita, pues recuerden que los lados son opuestos, los lados tienen la misma medida. Entonces, ¿cuánto mediría el perímetro de toda esa figurita? 260, ¿cierto? Muy bien. 260. Listo. 260 metros, ¿no? No se le olviden las unidades de medida. ¿Listo? Unidades de medida, no se les vaya a olvidar. 260 metros. La figurita de abajo es un cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto sería el área? ¿Cierto? Perfecto. Recordemos que como los lados son congruentes a la misma medida, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar 15
metros a la 2. O sea que eso nos da 225 metros cuadrados. ¿Y cuánto mediría el perímetro de toda esa figurita? Entonces, como los lados son iguales, se suman las medidas, muy bien, y el perímetro nos da 60 metros. Perfecto. Hasta ahí, ¿vamos bien, jóvenes? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O están, o eso está muy confuso? No, sencillito, ¿listo? Ahora sí, para el caso de la circunferencia, quiero hallar el perímetro. Entonces, recordemos que el pi se deja quietecito. ¿Cuánto sería el radio de ese perímetro? De ese perímetro, de esa circunferencia. El radio, recuerda, el radio, Macías, es la mitad del diámetro. 10, muy bien, 10. Eso, 10. Recordemos, todo este segmentico es el diámetro, pero el radio es la mitad. Si es la mitad, es 10 centímetros. ¿Listo? Por eso, ojo ahí. O que algunos ejercicios les dan eso. Y el diámetro es 30 centímetros. ¿Cuál sería el área de esa figura? Ojo, el diámetro es todo el segmentico. Usted tiene que tomar la mitad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 10 al cuadrado, pues nos da 10 por 10, 100, ¿cierto? Entonces nos quedaría 100 pi centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos o no? 10 al cuadrado nos da 100, 10 por 10, 100 por pi, pues 10 pi. ¿Listo? ¿Y cuál sería el perímetro de esa figura, de esa circunferencia? ¿Cuál sería el perímetro? 20 pi. Muy bien. ¿Por qué? Porque es dos veces pi por el radio, ¿cierto? Reemplazo dos veces pi y el radio es 10. 10, ¿qué? 10 no olvidemos las medidas. 10 centímetros y 2 por 10, 20 pi centímetros. Listo, muy bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Listo. Bueno, hallemos el área del triangulito. ¿Cuánto nos daría? Recordemos, base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? 20 centímetros por altura, que es 70 centímetros. Dividida sobre 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? Pues eso nos da 1400 centímetros al cuadrado sobre 2. Muy bien, 700 centímetros al cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Listo, bien. El perímetro no lo hallamos porque tendríamos que hallar este ladito y aquí tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, eso va a ser nuestro próximo cursito cuando veamos trigo, ¿listo? Listo. Ahora aquí puse unos más, otros diferentes. Quiero hallar el área de esto. ¿Cómo lo hicieron? A ver, ¿quién lo, ¿cómo hicieron este de acá? A ver, ¿quién se le mide a explicarlo? ¿Cómo hallamos esa área? Es la mitad de una circunferencia. Entonces, ¿cómo hallaríamos esa área? Muy bien, Sofía. Entonces, ojo acá. Mira, miren, miren todos, mis muchachos. ¿Cómo se halla esa fórmula?
Te recordemos que el área de todo un círculo completo, todo un círculo completo, es pi por radio cuadrado, de todo el círculo. Pero como solamente se está tomando la mitad, ¿qué debemos hacer? Debemos dividir por 2. ¿Listo? Dividimos por 2 el área, ¿vale? Porque estamos tomando la mitad, o sea, es un semicírculo. ¿Listo? Y simplemente reemplazamos. Pi. ¿Cuánto mediría el radio de esa semicircunferencia? 15, ¿cierto? Muy bien. Recordemos que todo este segmentico, todo, muy bien, todo ese segmento es el diámetro, pero la mitad es el radio, sería 15. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 15, ¿cierto? Centímetros al cuadrado sobre 2. Entonces, 15 al cuadrado pues nos da 225 pi centímetros sobre 2 al cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto nos daría esto, muchachos? Profe, ahí sería 112 centímetros al cuadrado Pi por pi. pi. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Sí, sí es caro, muchachos, sí es caro para todos. Recuerden, aquí como es la mitad, el área se divide por 2. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Por favor, eso es importante, ¿vale? Bueno, en la otra figurita es esta de acá. Y esto mide 10. Esto es una parte de un círculo, pero ¿qué parte es, muchachos? ¿Cuánto corresponde esa parte? Un cuarto, muy bien, un cuarto, ¿cierto? Recordemos, tenemos nuestro círculo completo. Cuando tomo la mitad es un medio y cuando lo divido en 4 partes es un cuarto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el área debo dividirla por sobre 4. ¿Listo? Ya aquí el radio, pues el radio ya mide 10. ¿Listo? Ya esto mide 10, porque si usted hace aquí completa la figurita, pam, ¿listo? Ya usted tiene la medida de radio, que vendría siendo 10. ¿Listo? Bueno, simplemente reemplaza pi por 10 centímetros a la 2 sobre 4. Entonces nos queda 100 por pi centímetros a la 2 sobre 4. ¿Y cuánto nos daría esto? Perfecto. 25 pi. Recuerden, no olviden el pi, ¿no? El pi hace parte de la expresión. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Este sí les quedó claro o quedó confuso? Se está tomando un cuarto, un pedazo, un cuarto de circunferencia. Pues ya radio lo tendríamos. ¿Listo? Perfecto. Y finalmente, el rombo. Los lados son congruentes, se tienen la misma medida, ¿cierto? Esta diagonal mide 20, esa mide 8. Entonces recuerde que el área es igual a ¿qué? Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Reemplazamos 20 centímetros, bueno, 20 por 8 sobre 2. 20 por 8 nos da 160 sobre 2, o sea, nos da 80. ¿Listo?
¿Listo? Pregunta hasta acá, fácil o difícil, o si está trabajable. Ustedes miran, fácil o difícil. Es sencillo, ¿no? Es sencillo, es muy importante tener presente las formulitas, ¿no? ¿Listo? Por eso estamos haciendo el ejercicio de desempolvar todos esos concepticos, ¿listo? Pero es muy sencillo, ¿no? Es sencillito. Y aprender las fórmulas. Sí, sí, sí. Bueno, en las figuras planas, en el círculo, pero cuando estemos trabajando, cuando trabajemos cuerpos sólidos, entonces el pi está presente a la ya del volumen de un cilindro, a la ya del volumen de una circunferencia, perdón, de una esfera o allá el volumen de un cono. Entonces, pero en el caso de las figuras planas, como estas, solamente en el círculo. ¿Listo? Listo. Bien. La próxima clase vamos a trabajar lo siguiente. En figuras 3D, para decirlo de esta forma. ¿Listo? En la próxima clase vamos a trabajar sumas de áreas. Vamos a trabajar suma de áreas y áreas sombreadas. ¿Listo? Vamos a trabajar esto. A- Áreas sombreadas y volumen. ¿Listo? ¿Vale? Y la idea es hacer ya ejercicios aplicados a preguntas saber 11. Pero vamos a recordarlo unas últimas cositas acá. Recordemos unas cositas de álgebra, nociones básicas de álgebra. Unas nociones básicas de álgebra. ¿Listo? Recordemos. Suma de polinomios. ¿Cuándo nosotros sumamos polinomios, muchachos? ¿Qué recordamos? ¿Cuándo nosotros sumamos polinomios? ¿Qué características deben tener presente? No, no. María, alejémonos de la parte de geometría, sino eso es de álgebra, lo que vieron en octavo. Cuando nosotros sumamos polinomios, ¿qué recordamos? A ver, desenvolvemos esos recuerdos de octavo. Por ejemplo, ahí, bueno, ahí están dando ideas, ¿cierto? Muy bien, términos semejantes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera x más x, tenga presente, recordemos, una variable algebraica se caracteriza por lo siguiente. Es de esta forma, ¿sí o no? Donde a es un número, ¿cierto? X es una variable y n es el exponente. Eso es una variable, es un término algebraico. Entonces, si yo, por ejemplo, les doy a ustedes esto, X, y yo quiero que me identifique esas partes, ¿cierto? Rápidamente. ¿Quién vendría siendo A? 1, ¿sí o no? Perfecto, ¿cierto? 1. X vendría siendo la variable, ¿cierto? ¿Y quién vendría siendo el exponente? 1. ¿Listo? 1. ¿Bien? 1. Entonces, cuando nosotros sumamos polinomios, deben tener algo, ahí lo dijeron, deben ser en términos semejantes. Entonces, por ejemplo, si yo sumo esto, x más x, ¿cuánto me da esa suma?
¿Por qué son términos semejantes? Porque tienen la misma variable, tienen el mismo exponente. Muy bien, nos da 2x. Ojo, eso no nos da x al cuadrado, pilas. Nos da 2x. ¿Listo? Nos da 2x. ¿Listo? Recordemos que aquí el numerito, ¿quién es? 1. ¿Listo? 1. ¿Y por qué lo podemos sumar? Porque tanto la variable como el exponente son iguales. Pero una pregunta, ¿yo puedo sumar x cuadrado más x? No se puede, ¿cierto? No se puede sumar, ¿sí o no? No se puede sumar. ¿Por qué no se puede sumar? Porque eh, los términos no son semejantes, porque este es de exponente 2 y este es de exponente 1. ¿Listo? Perfecto. ¿Vale? Si yo tuviera 3x cuadrado más 8x cuadrado, ¿cuánto me da esto? Muy bien, ¿cierto? Nos daría 11x cuadrado. ¿Listo? Se suman los numeritos y se deja la misma variable y el exponente. Si, si tuviera 7x a la 3 menos 18x a la 3, ¿cuánto me da esto? Perfecto. Ahí hay que tener presente los signos, ¿cierto? Entonces, lo mismo que hemos hecho. Signos diferentes, se resta, se deja el mismo, se deja el signo de la expresión más grande, menos. ¿Cuánto nos da eso? Menos 11x a la 3. ¿Listo? Bueno, perfecto. Y si tuviera menos 4x a la 6 menos 2x a la 6 menos 7x a la 6, ¿cuánto nos da esto? Perdón, más. X a la 6. ¿Listo? Perfecto. Hagámoslo paso a paso. Menos 4x a la 6 menos 2x a la 6, signos iguales, se suman, se deja el mismo signo, y me daría 6x a la 6, ¿cierto? 6x a la 6. Listo. Más 7x a la 6. Signos diferentes, se resta, se deja el signo más grande del número más grandecito, que es 7, es queda positivo y nos queda x a la 6. ¿Sí? Esa parte de suma de polinomios sí es entendible para todos. Son cositas básicas, ¿listo? Ahora recordemos cuándo se multiplica, cuándo se multiplican dos polinomios. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico x, si yo tengo x, ¿cierto? Por x, ¿cuánto me da eso? Entonces, hay cuidado. Recordemos que los exponentes de aquí es 1 y 1. Entonces, ¿qué se hace ahí, Tania? Entonces, se deja la misma variable y los exponentes se suman. 1 más 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto? X al lado, ¿vale? Si tuviera 3x cuadrado por x, ¿cuánto nos daría esto? Muy bien. Pilar,
3x, Lorian ahí. Recuerda. Entonces, 3x, ¿cierto? Y los exponentes se suman. El 2 más 1, ¿cierto? Nos daría 3x a la 3. ¿Listo? Si tuviera menos 8x cuadrado por 4x a la 6, ¿cuánto nos daría esto? Perfecto. Se multiplica. Muy bien, perfecto. Signos. Menos por más, menos, ¿cierto? 8 por 4, 32, ¿cierto? X y se suman los exponentes. 2 a la 6 nos daría 8. ¿Listo? Y si tuviera menos 3x a la 0, perdón, no nos metemos con cosas ahí muy locas. Por menos 7x a la 2, a la menos 2. ¿Cuánto nos daría eso? Bien, muy bien. Entonces, menos, ojo ahí, María, pilas con los signos. Menos por menos, más. Entonces, 3 por 7, 21. Ahí, ojo con los signos. X. Y los exponentes se suman. Entonces, ¿qué haría? 6 más. ¿Y quién es el otro exponente? Menos 2. Tranquila, no se preocupe. Importante es corregir para no cometer esos errores en la prueba. Esos errores no los puede cometer en la prueba. Acá sí los puede cometer, pero en la prueba ni por el berraco. ¿Listo? Más por menos, menos 2. Y nos daría 4. ¿Listo, chicos? ¿Sí es claro eso de suma y multiplicación de polinomios? Y usted dirá, ¿y este man por qué está haciendo eso? Porque cuando ¿Por qué? ¿Por qué les estoy explicando eso, muchachos? Porque no todo, no siempre las áreas no siempre las áreas se las van a presentar con números, sino también con expresiones algebraicas. Entonces, por ejemplo, halle el área de la siguiente figura. Si la base mide X y si la base mide Y. ¿Cuánto mediría esa área? Entonces yo multiplico. Ah, no, pues la base es X y la altura es Y. Entonces, ¿cuánto es el área? XY. Ahí se multiplica las letricas. Ahí se multiplica las letricas. ¿Listo? Por ejemplo, halle el área del cuadrado. Si se sabe que el lado mide 4X. ¿Cuánto mide esa área? Espera, o los estoy confundiendo. Ojo ahí. Ahí empleamos las formulitas. Simplemente fue que les hice ya no trabajamos con valores numéricos, sino con términos algebraicos. Muy bien, Sofía, muy bien. Entonces, recordemos que el área de un cuadrado es ¿qué? Lado al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 4x a la 2. Recordemos acá, el exponente se distribuye. Nos queda 4 a la 2 por x a la 2. Tenga presente eso. 4 por 4, 16, x a la 2. ¿Sí? ¿Sí es claro, jóvenes? ¿Sí? Por ejemplo, les doy esta figurita. La base mide 4x.
y la altura mide 3x. ¿Cuánto mide el área de ese triangulito? Entonces sería base por altura, 4x por 3x. Entonces, muy bien. Pero pila la multiplicación al cuadrado. No olvides, no olvides Garay, los exponentes porque estás multiplicando. ¿Listo? 4 por 3, 12 por x al cuadrado. ¿Listo? Cosa diferente, ojo ahí, cosa diferente si yo les fuera dado esto. Listo. Cosa diferente si yo les doy esto. 8x, cosa diferente. La base mide 4y y la altura mide 3y. Listo. ¿Cuánto mediría el área? 4x por 3y, ¿cierto? ¿Cuánto mediría el área? 4 por 3, muy bien. Ahí sí quedaría 12xy. ¿Listo? 12xy. Sí, sí estamos todos claros o está confuso o estamos confundidos. Entonces, simplemente estamos empleando las mismas expresiones, simplemente estamos empleando las mismas expresiones, pero, ojo ahí, pero, ¿ya con qué? Con valores, con términos algebraicos. ¿Listo? Ya con términos algebraicos. Pero por eso es importante recordar esto. Ahora, si yo les digo a ustedes, hálleme el perímetro de esta figurita acá, de la primera. ¿Cuál sería el perímetro de esa figurita? Ya metieron el primer gol, ¿cierto? Mm. Fue en la Copa América de Paraguay en el 99. ¿Cuánto nos daría ese perímetro? Entonces, ojo ahí. No, 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 2pi no, no, no porque estamos, es en el cuadrado. El cuadrado, ¿listo? En el rectángulo. Entonces, ojo acá. Bueno, me gustó porque sabía que los iba a confundir. Sabemos que ese lado mide X y el de acá mide ¿qué? Y, ¿cierto? Entonces sumamos X más Y, ¿sí o no? Ojo, se suman términos ¿qué? Semejantes. X más X, 2X, más Y, 2Y. Y aquí aplicamos el factor común. ¿Qué es el factor común acá? 2. Entonces nos quedaría X más Y. Ese sería el perímetro de esa figura. Sí, sí es claro o no es claro. Tenga presente que en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Porque mira, un lado mide X y un lado mide Y. Entonces tú debes sumar, son los términos semejantes. ¿Listo? La próxima clase vamos a hacer mucho más, vamos a hacer más ejemplos de esto porque esa parte debe quedar clara. ¿Listo? Esa parte debe quedar clara porque no se confunda. ¿Listo? Ahora, si yo les pido hallar el perímetro del cuadrado, ¿cuánto mediría el perímetro del cuadrado? Dieciséis x muy bien. Porque como los lados son congruentes, se suma 4 veces. 4 más x más 4x, ¿cierto? Más 4x, o sea que eso me da 16x. ¿Listo? Perfecto. 16x. ¿Cuánto mediría el perímetro del siguiente rectángulo? ¿Cuánto mediría el perímetro? Recuerda, se suma, en este caso se sumarían los lados. Se suman las longitudes. ¿Cuánto mediría ese perímetro?
Recordemos que los lados opuestos también tienen la misma medida. Entonces se mide 14x, ¿cierto? Muy bien, ¿sí o no? Porque es 4x más 3x, 7x más 4x, 11x más 3x, 14x. ¿Y cuánto mediría el perímetro de esta de acá? ¿Cuánto mediría? Miren bien acá las letras, ¿listo? Ojo ahí, Juan. Miras porque no estás multiplicando, estás sumando. Entonces tú sumas. Acá mide 4x y acá mide 3y, ¿cierto? Entonces tú sumas 4x más 4x más 3y más 3y. Sumas términos semejantes. ¿Cuánto nos quedaría? 8x más 6y. Se suma, ojo, Geraldine, se suma. ¿Listo? ¿Listo? Y obviamente acá tenemos que sacar factor común entre 8 y 6, se halla el máximo común divisor, ¿cierto? Que sería mitad 4, sería 2, ¿cierto? Entonces dividimos, nos queda 8 dividido en 2, 4x, y 6 dividido en 2, 3y. ¿Listo? Ese sería el perímetro de esa figura. ¿Vale? Eh, Hay que trabajar más. Entonces la próxima clase vamos a hacer más ejercicios de estos para que eso quede claro. No, es muy sencillo, pero tenga presente en diferenciar cuando estemos sumando y cuando estemos multiplicando términos algebraicos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Usualmente el caso de factorización que se emplea más es el factor común, no más. Es el factor común, que es el que se emplea más. De resto, no. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, muchachos? Entonces, yo la subo, ¿listo? La otra clase, por favor, vamos a hacer más énfasis en esto, vamos a hacer más ejercicios porque eso nos tiene que quedar claro, ¿no? Porque si eso no nos queda claro, cuando resolvamos los ejercicios, pues vamos a patinar. Entonces, vamos a hacer más ejemplos de tal forma que tanto áreas como perímetros, empleando términos, nos quede claro, ¿listo? Bueno, yo les quería preguntar, para el próximo sábado, ¿realizamos sesión o dentro de 15 días? Que hagamos dos clases que marcan. Profe, ¿qué probabilidad hay de que hagamos dos clases para que entre todos hacer como ese diccionario de fórmulas? No sé, no. Bueno, me parece bien, sería chévere. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Acá Macías Macías, explícate bien la propuesta que das. Profe, pues, digamos, a mí me parece bastante, pues,